Imagina que el sol se pone, justo ahora. No hay farolas en la calle. No hay linternas en tu teléfono móvil. No existen los interruptores en las paredes. De repente, la red eléctrica global, ese milagro silencioso que damos por sentado, desaparece. El mundo que conoces se desvanece y eres sumergido en una oscuridad tan densa, tan pesada y tan absoluta que casi puedes sentir su peso sobre tus hombros. La temperatura cae en picado. Tu cuerpo empieza a temblar. Entonces empiezas a escuchar los ruidos, crujidos en la maleza, pasos pesados que no son humanos, respiraciones que huelen a sangre. Y es que durante el 99% de nuestra historia como especie, la noche no era un momento de descanso o de ocio, no, para nada. Era una sentencia de muerte latente. Cuando el sol moría en el horizonte, los humanos dejábamos de ser la especie dominante del planeta y volvíamos a ser lo que realmente somos biológicamente. Somos carne blanda, lenta, ciega y sin garras, esperando ser devorada por depredadores que ven mejor, corren más rápido y matan mejor que nosotros. Lo único que se interponía entre tú y los colmillos de esa oscuridad infinita era el fuego, sí, el fuego. Pero había un problema, una broma cruel y sádica del universo, una maldición que nos persiguió durante cientos de miles de años, porque podíamos usar el fuego, sí, podíamos alimentar a la bestia si ya estaba viva, pero no sabíamos cómo darle a luz. Si eras un homínido en las llanuras de África y dejabas que las brasas de tu tribu se apagaran por un descuido o por una lluvia repentina, no solo perdían la capacidad de cocinar o calentarse, perdían su escudo, perdían su vida. Tenías que sobrevivir días o incluso semanas esperando a que un incendio natural provocado por un rayo o una sequía te devolviera una chispa. Una chispa. Éramos ladrones de fuego, no creadores. ¿Cuánto crees que aguantarías tú ahí fuera, en la intemperie salvaje, sin poder encender una llama? ¿Una noche? ¿2 noches? Pues bien, la historia que te voy a contar hoy no va sobre palitos de madera con cabezas de colores. No, olvida eso. Porque eso es trivializar la mayor gesta de nuestra especie. Esta es la historia de la mayor rebelión tecnológica de la humanidad. Es la crónica brutal de cómo pasamos de ser homínidos asustados frotando palos con las manos sangrando a convertirnos en dioses tecnológicos que pueden invocar el poder de una estrella. Y todo eso en la palma de su mano, con un simple chasquido de dedos. Es una historia escrita con litros de orina hirviendo en sótanos de alquimistas locos. Es una historia de mandíbulas humanas que brillaban con luz verde en la oscuridad antes de pudrirse y caerse a pedazos. Y es una historia de huelgas salvajes protagonizadas por adolescentes explotadas y de imperios financieros globales construidos sobre una estafa piramidal. Sí, que ríete tú de Wall Street. Vamos a descubrir cómo la búsqueda obsesiva de la chispa perfecta casi nos envenena a todos y cómo, irónicamente, la tecnología más simple y antigua del mundo es la única que sobrevivirá cuando todo lo demás falle. Soy JJ Priego y acomódate, ponte cómodo, apaga las luces porque esto es Historias de la Historia y hoy vamos a explicar cómo tras milenios de sufrimiento logramos encerrar el sol en una caja de cartón. Y por favor, no te pierdas ni un segundo, porque la luz que tienes ahora mismo costó mucha sangre. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Todo empieza con una tortura mecánica, no química. Si viajamos cientos de miles de años atrás, a yacimientos como Gesher Benot Yaakov en Israel, de hace aproximadamente 780.000 años, o Terra Amata en Francia, que es mucho más reciente del Pleistoceno medio, la arqueología nos confirma algo que es fascinante. Nuestros ancestros ya controlaban hogueras, las controlaban, sabían mantenerlas, sabían trasladarlas, pero el inicio era un infierno, porque la humanidad dependía de métodos primitivos y agotadores para generar calor, fricción manual extrema y percusión de minerales. Y mucho más tarde, ya en el Neolítico, aparecería el taladro de arco. Pero ojo, que no es tan fácil como se ve en las películas de supervivencia. Imagina tener que girar un palo de madera dura contra una base de madera blanda a miles de revoluciones por minuto, porque la física es cruel, ya que necesitas generar más calor del que se disipa en el aire. Tus músculos arden por el ácido láctico. El sudor te ciega los ojos. Tus manos se llenan de ampollas que revientan y sangran. Y si paras un solo segundo, sí, un segundo solo, para descansar, el calor se va
y tienes que empezar de cero. Era una batalla calórica de vida o muerte. Pero ojo aquí, porque nos han mentido sobre nuestros primos lejanos. Siempre nos han pintado a los neandertales como brutos estúpidos que golpeaban piedras. Nada más lejos de la realidad. Hace 50.000 años, en lo profundo de la edad de piedra, los neandertales ya estaban usando química práctica para dominar el fuego. En yacimientos por toda Europa hemos encontrado bloques negros de una sustancia muy específica, dióxido de manganeso. Al principio, los arqueólogos pensaban que era pintura corporal, sí, pintura, pero no. Los neandertales sabían algo que nosotros tardamos milenios en redescubrir. Y es que hay evidencia experimental de que el dióxido de manganeso puede ayudar a que la yesca prenda con más facilidad, reduciendo así el umbral práctico de ignición. Se hace todo más fácil. O sea que estaban hackeando la termodinámica. Eran los primeros ingenieros químicos de la historia, usando aditivos para facilitar la combustión. Curiosísimo, ¿verdad? Y luego está la leyenda, el Steve Jobs del Neolítico. Otzi, el hombre de hielo, que por cierto tengo un vídeo sobre él en el canal de la Fundación Palarc, que por cierto allí cuelgo vídeos de arqueología cada semana, cada miércoles. O sea que os animo a que os suscribáis en aquel canal, Fundación Palarc, y que veáis el vídeo de Otzi. Vais a flipar. Pues bien, cuando el cuerpo de Otzi apareció, su cuerpo momificado, en los Alpes en 1991, los científicos alucinaron con su equipo, porque Otzi murió hacia el año 3300 a.C., pero en su cinturón llevaba algo que cambió nuestra comprensión del pasado, porque llevaba un hongo específico, el Fomes fomentarius, y también trozos de pirita. Y esto no era casualidad, era el primer mechero Zippo de la historia. Sí, el primer kit portátil de encendido, del que teníamos evidencia directa. Imagina la escena. Otzi está solo a 3.000 metros de altura, en una tormenta de nieve. Si depende de frotar palos, muere allí mismo. Pero él saca su kit, golpea la perita contra el sílex, las chispas caen en el hongo tratado químicamente y ¡voilá! Fuego en segundos. Otzi no dependía del rayo. Él llevaba el fuego consigo. Era un hombre tecnológicamente libre. Pero entonces la humanidad se estancó. Sí, se estancó. Pasamos por el Antiguo Egipto, pasamos por la Edad de Hierro y llegamos al Gran Imperio Romano. Y aquí es donde la historia se vuelve turbia. Roma nos vendió una mentira. Autores como Plinio el Viejo o el poeta Marcial describen vendedores ambulantes en las calles de Roma que vendían maderas sulfuradas y muchos historiadores pensaron, anda, ya tenían cerillas. ¡Falso! Esos palitos impregnados en azufre no eran cerillas autoencendibles. No. Eran palitos sulfurados para transportar y capturar una llama ya existente. Perfecto si ya tenías brasa. Inútiles si el fuego se había apagado. O sea que no se encendían solos. Solo servían para transportar una llama que ya existía. Eso es, si tenías una brasa podías acercar el palo y el azufre se encendía rápido, pero si no tenías fuego previo, ese palo era tan inútil como una piedra. Es decir, que si se te apagaba la vela en mitad de la noche romana, estabas tan jodido como el hombre de las cavernas. Y es que el verdadero cambio de paradigma, la verdadera ruptura con la física, ocurrió en China. Según fuentes posteriores, la tradición la sitúa en torno al año 577 después de Cristo. Estamos en el asedio de una ciudad por las tropas bárbaras de la dinastía Qi del norte. La situación es desesperada, no hay comida, no hay recursos, y el enemigo está a las puertas. Pues bien, las damas de la corte imperial, atrapadas y aterrorizadas, necesitaban encender fuegos rápidamente para cocinar o calentar aceite defensivo, pero no tienen tiempo para usar taladros o pedernales, no. La necesidad agudiza el ingenio. Estas mujeres inventan los esclavos portadores de luz. Toman palitos de madera de pino y los impregnan masivamente con azufre. La innovación es sutil pero vital, ya que bastaba la chispa más minúscula, casi invisible, para que el palo estallara en llamas. Para que veas la diferencia brutal entre Roma y China, el invento romano era como una vela apagada. Si no tenías un fuego previo a mano, era un palo inútil. Solo servía para mudar la llama de sitio sin que se apagara. En cambio, el invento chino era como la gasolina sólida. Estaba tan saturado de química que no pedía fuego, solo pedía una chispa. Un golpe frío de 2 piedras y ¡boom! Roma solo transportaba la llama. China aprendió a parirla de la nada.
Y para el año 950, esto ya no era un secreto militar. El autor chino Tao Gu documenta que estos palitos de luz se vendían en los mercados callejeros. Fue la primera comercialización masiva del fuego instantáneo. Pero mientras en América los pueblos nativos seguían girando taladros de yuca y en la Europa medieval usaban pajitas de azufre para pasar fuego de una vela a otra, algo oscuro y poderoso se acercaba por la ruta de la seda en el siglo XIV. La pólvora llegó a Occidente y por primera vez la humanidad entendió un concepto aterrador. El fuego no solo servía para calentarse o cocinar. El fuego servía para explotar. La carrera por la ignición química moderna acababa de empezar y estaba a punto de volverse muy peligrosa. Durante siglos, Europa siguió dependiendo del pedernal y el acero. Chispa, 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 que era lento, aburrido, ineficiente. Pero en los sótanos oscuros del siglo XVII, unos tipos con demasiada curiosidad, mucho tiempo libre y muy poco instinto de supervivencia estaban a punto de cambiar el mundo. Olvidad la fricción mecánica. Bienvenidos a la era de la magia química. Viajemos a Hamburgo, Alemania, año 1669. Conocemos a un personaje fascinante y un poco repugnante, sí. El alquimista Hennig Brand. Como todos los alquimistas de la época, Brand estaba obsesionado con encontrar la piedra filosofal. Brand tenía una teoría peculiar. Creía que el oro podía extraerse del cuerpo humano, específicamente del líquido dorado que todos expulsamos. Sí, de la orina. Brand recolectó miles de litros de orina, probablemente de soldados o cervecerías locales, y se encerró en su sótano. Hirvió el líquido durante semanas hasta que el agua se evaporó, dejando una pasta negra y pestilente, pero él no paró. La calentó al rojo vivo esperando ver oro. Y entonces ¡boom! El retorcido no se llenó de oro, se llenó de luz. Del matraz surgió una sustancia cerosa, blanca, que brillaba en la oscuridad, con una luz verde fantasmal y fría. Y lo más increíble, si esa sustancia tocaba el aire, ardía con una violencia inusitada. Brand no había encontrado la piedra filosofal, no. Había descubierto el elemento número 15 de la tabla periódica. Lo llamó fósforo, que en griego significa el portador de luz. El ingrediente secreto de Dios había caído en manos humanas. Una década después, en 1680, el legendario Robert Boyle, considerado el padre de la química moderna, toma ese fósforo de Brand y diseña el experimento definitivo. Coge un trozo de papel áspero y lo cubre con fósforo. Luego toma un palo de madera y lo cubre con azufre. Frota el palo contra el papel y ignición. Boyle había demostrado por primera vez el principio químico detrás de la cerilla moderna. Tenía los componentes, tenía la química y tenía el mecanismo. El problema: el fósforo en esa época costaba más que el propio oro. Era increíblemente inestable, volátil y, como descubriremos más tarde, a un precio terrible, mortalmente tóxico. No era un invento para el pueblo, era un truco de magia caro y letal para aristócratas aburridos. Durante los siguientes 100 años, sí, 100 años, la ciencia europea se convirtió en una ruleta rusa, porque la carrera por envasar el fuego se transformó en un concurso de quién puede inventar la forma más estúpida y también más dolorosa de quemarse los dedos. Porque primero intentaron mejorar la yesca. En Francia usaban el hongo amadou empapado en nitrato, que ardía mejor, pero seguías necesitando una chispa externa. Luego llegaron las velas fosfóricas o velas de Turín en 1780. Imagina un tubo de vidrio sellado herméticamente con fósforo dentro. Para encenderlo tenías que romper el vidrio. Sí, la idea era tener fuego y cristales rotos en tus manos al mismo tiempo. Brillante. Pero el premio al invento más peligroso y absurdo de la historia se lo llevó el francés Jean Chancel en 1805. Inventó la llamada cerilla de inmersión. Escucha bien el mecanismo porque parece una broma. Tenías unos palitos de madera cubiertos de clorato de potasio y azúcar. Hasta ahí bien. Pero ¿cómo los encendías? Pues los tenías que meter dentro de una pequeña botellita de vidrio que contenía ácido sulfúrico concentrado, mezclado con asbesto. Sí, has oído bien, ácido sulfúrico. La gente de Europa de principios del siglo XIX paseaba por la calle con granadas de mano de ácido sulfúrico en el bolsillo del pantalón. Así que si te sentabas mal, si la botella se rompía, el ácido te comía la pierna hasta el hueso. Y aún así, la gente los compraba. Así de desesperada estaba la humanidad
para tener fuego a mano. Estábamos dispuestos a quemarnos vivos, con tal de no volver a la oscuridad. Mientras tanto, los ricos tenían sus propios juguetes steampunk. En 1823, Dobereiner popularizó una lámpara basada en la catálisis del platino para encender hidrógeno. Era espectacular, pero cara, muy cara, y poco práctica para el pueblo. La gente común seguía a oscuras, dependiendo del viejo pedernal. Parece que la química nos había fallado. Por ejemplo, François Degon intentó hacer cerillas de fricción en 1816, pero explotaban violentamente en la cara de la gente. Experimentaron con fulminato de mercurio en 1825, pero nada funcionaba de forma segura. Hasta que la solución llegó de la forma más tonta, accidental y británica posible. Año 1826. Conocemos a John Walker, un farmacéutico local de un pueblo inglés. Walker no buscaba inventar nada revolucionario. Estaba en su tienda preparando una mezcla de sulfuro de antimonio y también de clorato de potasio para un cliente. Pues bien, removía la pasta con un simple palo de madera. Cuando terminó, vio que una gota de la mezcla se había secado en la punta del palo y se había endurecido y le molestaba. Así que para limpiarlo hizo lo que cualquiera haría. Lo rascó. Lo rascó contra el suelo de piedra de su laboratorio. Crack. El palo estalló en llamas. Walker se quedó mirando el fuego con la boca abierta, sin ácido sulfúrico, sin romper vidrio, sin orina hirviendo. Solo fricción simple y segura contra una superficie rugosa. Walker acababa de redescubrir el principio de Boyle, pero con una mezcla estable y barata. Y en 1827, Walker empezó a vender sus friction lights, es decir, luces por fricción, en cajitas de lata acompañadas de un trozo de papel de lija. Eran baratas, eran fáciles y eran, por fin, el fuego para las masas. Y aquí viene la parte épica y triste que define la calidad humana de este hombre. John Walker, a pesar de que sus amigos le insistieron, se negó rotundamente a patentar su invento. Decía que el fuego era demasiado importante para la humanidad como para restringirlo con leyes comerciales. Quería que todo el mundo, ricos y pobres, tuvieran luz. Así que gracias a la orina de Bran y el error altruista de Walker, el fuego dejó de ser un dios caprichoso y se convirtió en una herramienta de bolsillo. Pero como suele pasar en la historia, cuando un hombre bueno deja una puerta abierta, los monstruos entran por ella. Porque el milagro del fuego portátil tenía un precio oculto. Un precio que no pagaba el usuario al encender su cigarro, no, sino los miles de niñas y mujeres que fabricaban estos palitos en condiciones de esclavitud. Fue la era del fósforo blanco, ese momento en que la humanidad decidió que tener fuego fácil valía más que la vida humana. Como os decía, John Walker era un buen samaritano, se veía, pero el mundo está lleno de tiburones. En 1829, un tal Samuel Jones vio el invento de Walker, lo copió descaradamente y lo lanzó al mercado masivo, con un nombre que lo decía todo: los Lucifers. Los Lucifers funcionaban, sí, pero eran terribles. Olían a huevos podridos, a azufre, y lanzaban chispas explosivas que quemaban las alfombras y los vestidos de las damas. La industria necesitaba algo mejor. Y aquí entra en escena un joven estudiante francés llamado Charles Soya, que en 1830 se dio cuenta de que si añadía el ingrediente mágico de Bran, el fósforo blanco, a la mezcla de la cabeza de la cerilla, el mal olor desaparecía y la ignición se volvía suave como la seda. Era magia. La fórmula se filtró inmediatamente, pero como no había patentes, gracias a Walker, cualquiera con una olla podía fabricar cerillas. Y para 1836 ya había patentes en Estados Unidos. El mundo entero ya estaba frotando palitos de fósforo blanco, lo que más tarde se conocería como cerillas Strike Anywhere, enciende donde sea. Eran adictivas por su comodidad. Podías encenderlas rascándolas en tu pantalón, en la pared o incluso en los dientes. Pero ojo que aquí viene lo dramático, porque en las fábricas el vapor invisible del fósforo blanco estaba haciendo algo monstruoso. Y a finales de 1830 aparecieron los primeros reportes médicos. El primer caso clínicamente descrito se diagnosticó en Viena en 1839. Y a partir de ahí empezaron a acumularse informes. Comenzaba con un simple dolor de muelas. Los dentistas extraían el diente, pero la herida no cerraba. Luego, las encías se hinchaban y empezaban a supurar un pus fétido. Y aquí viene lo que te dará pesadillas esta noche.
El hueso de la mandíbula empezaba a morir y a brillar en la oscuridad. Sí, brillar en la oscuridad. El fósforo se acumulaba en el tejido óseo y brillaba en la oscuridad por fosforescencia. Piensa que las víctimas escupían trozos de hueso que brillaban en la noche antes de que su cara colapsara por completo. El veneno se comía el hueso hasta que la mandíbula se desprendía del cráneo. La medicina victoriana le puso un nombre clínico, fosfonecrosis, pero en las calles la llamaban fósillo, mandíbula de fósforo. La tasa de mortalidad era del 20%. La única cura conocida era atar al paciente a una silla, sin anestesia, recordad, y extirpar quirúrgicamente la mandíbula entera, dejando a la víctima desfigurada de por vida, incapaz de comer sólidos nunca más. Era una epidemia industrial. En 1843, el gobierno de Francia consideró prohibir el fósforo blanco, pero los grandes industriales, los dueños del fuego, dijeron lo siguiente: ¿y qué usaremos? No hay alternativa química. Si prohibís esto, la economía colapsa. ¿Y qué pasó? Pues que el dinero ganó. La gente siguió muriendo. La sociedad victoriana aceptó tácitamente que para que tú pudieras encender tu pipa cómodamente, una niña en una fábrica de Londres tenía que perder su cara. Pues bien, la salvación no vino de las grandes potencias industriales como Inglaterra o Francia. Vino del norte, de Suecia. En 1844, un profesor de química de Estocolmo llamado Gustav Erik Pasch tuvo una idea revolucionaria. El problema de las cerillas de fósforo blanco era que el combustible y el detonador estaban juntos en la misma cabeza. Por eso eran tan peligrosas y tóxicas. ¿Qué pasaría si los separáramos? Pues Pasch utilizó un descubrimiento reciente del austríaco Anton Schroter, el fósforo rojo, que a diferencia del blanco, el fósforo rojo es una estructura atómica diferente. Es estable, no brilla. Y lo más importante, es mucho más estable, como os digo, y considerablemente menos tóxico que el fósforo blanco. La idea maestra de Pasch fue esta: pones el clorato de potasio, el combustible, en la cabeza del palo. Pones el fósforo rojo, el detonador, en la lija de la caja. Y de esta forma la cerilla es inerte. No se puede encender accidentalmente en tu bolsillo. Solo hay fuego si la química del palo toca la química de la caja. Habían nacido las cerillas de seguridad. Y otro sueco, Johan Edvard Lundström, perfeccionó la técnica industrial y en 1855 presentó el invento en la Exposición Mundial de París. La fábrica de John Cheping se convirtió en leyenda. Parecía el fin del problema, ¿verdad? Pues no, Estados Unidos dijo que no, gracias. A los norteamericanos les encantaban sus cerillas venenosas. Querían encenderlas en la suela de la bota, en la silla de montar o en la culata del revólver. La seguridad era vista como algo para cobardes europeos. Hizo falta una guerra social. Londres, año 1888. Las condiciones en la fábrica Bryan and May eran un infierno dickensiano. Cuando Annie Besant denunció la situación, 1.400 mujeres y niñas paralizaron la fábrica. La huelga de las cerilleras no fue solo una disputa laboral, fue el primer gran momento viral del movimiento obrero moderno, y el público se puso de su lado. Y finalmente, en 1906, se firmó la Convención de Berna, y en 1912 el fósforo blanco fue prohibido. Las mandíbulas de fósforo desaparecieron. La ciencia y la conciencia social habían ganado. Pues bien, con el veneno fuera de la ecuación, nació un nuevo tipo de monstruo, uno financiero. Conoced a Ivar Kreuger, lo llamaban el rey de las cerillas. Este ingeniero sueco no quería vender cerillas, quería ser dueño del fuego mundial. Fundó Swedish Match en 1913 y diseñó un esquema maquiavélico. Kreuger se acercaba a gobiernos en bancarrota tras la Primera Guerra Mundial, como Polonia, Alemania, Perú o Ecuador, y les hacía una oferta que no podían rechazar. Os presto 50 millones de dólares en efectivo para salvar vuestra economía. A cambio, me dais el monopolio legal total de la venta de cerillas en vuestro país durante 50 años. Y funcionó. En su apogeo, el imperio de Kreuger llegó a controlar una parte enorme del mercado mundial, alrededor de un 60% en torno a 1930, según estimaciones históricas. Piénsalo, más de la mitad de las veces que alguien encendía una llama en el planeta Tierra le estaba dando dinero a él. Pero su imperio estaba construido sobre mentiras, contabilidad creativa y deudas ocultas. Era una estafa piramidal gigantesca.
un sistema financiero opaco y altamente apalancado, precursor de los grandes fraudes modernos. Así que cuando llegó el crack del 29 y la Gran Depresión, aquel imperio construido sobre deuda y humo se vino abajo. Y en 1932, acorralado por los acreedores y con sus cuentas finalmente expuestas, Ivar Kreuger se suicidó en su apartamento de París. Su muerte provocó un terremoto financiero internacional, conocido como el Crash Kreuger. Fue el Bernie Madoff de su tiempo, pero comerciando con algo tan humilde y esencial como palitos de madera. Y sin embargo, las cerillas sobrevivieron a su rey, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, donde fueron material estratégico, la que un soldado podía aguantar días sin comer, pero no sin fuego. Sirvieron como moneda de cambio, como arte de trinchera y como consuelo bajo la lluvia de morteros. Parecía que nada podía matar a la cerilla. Había vencido a la naturaleza, al veneno industrial y a la corrupción financiera, pero el golpe final no llegó con otra crisis ni con otra guerra, sino con un cambio cultural y tecnológico. En los años 10 y 20, el fuego se empezó a encerrar en metal con mecheros recargables de marcas como Ronson, auténticos objetos de precisión. Y en 1933 apareció el icono definitivo, el Zippo, nacido en 1932 y convertido en sinónimo de mechero cortavientos reparable y diseñado para durar. Un mechero hecho para acompañarte toda la vida y por eso mismo casi un talismán de soldados y viajeros. Y es que al final del siglo XX cambió las reglas, porque a partir de los años 60 el fuego dejó de ser un objeto que se cuidaba para convertirse en algo que se compraba, se usaba y se tiraba. El primer gran aviso fue Cricket, un mechero lanzado en 1961 como pionero del encendedor desechable en Europa. Y luego llegó la pisonadora, Bic. En 1972 ya se hablaba de esos desechables que tenían 3.000 encendidos. Y en 1973 la marca lanzó comercialmente su encendedor de bolsillo a gran escala. Fue una derrota silenciosa para la cerilla. No murió porque fallara, sino porque en una sociedad de usar y tirar dejó de encajar. El fuego, por primera vez en la historia, se volvió desechable. Pero eso solo fue el principio, ya que el ataque fue triple. Porque aparte del mechero, aparecieron otras tecnologías. En nuestras casas, por ejemplo, se llenaron de cocinas eléctricas y calefacción central. Ya no necesitábamos hacer fuego para vivir. Y por último, la salud, porque la guerra contra el tabaco en los años 80 y 90 sacó las cerillas de los bares, hoteles y restaurantes. Y así las catedrales del fuego cayeron una a una. En varios países europeos, las grandes fábricas históricas fueron cerrando o deslocalizando su producción. Lo hicieron a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. La mítica fábrica de Bryan and May en Liverpool cerró en 1994. Y la última fábrica de Francia cerró en 2011. La cerilla, el invento que nos costó 800.000 años perfeccionar, fue regalada al olvido. Pasó de ser una necesidad vital a ser un objeto retro, algo que solo usaban los abuelos para encender la estufa o los hipster para encender velas aromáticas de 40 euros. Parece un final triste, ¿verdad? Sin embargo, mírame bien. Hoy llevamos superordenadores en el bolsillo. Tenemos satélites capaces de leer una matrícula desde el espacio. Tenemos inteligencia artificial que escribe poesía. Y por eso, caminamos por el mundo con una arrogancia peligrosa, la de creer que ya hemos domesticado la noche. Pero si te pierdes en la montaña, si un ciberataque apaga la red eléctrica o si una tormenta solar fríe la infraestructura del siglo XXI, tu iPhone de $1.000 será un ladrillo de cristal y tu mechero de gas, tan moderno, tan seguro, puede fallar. Una fuga, la piedra atascada, una válvula que no abre, plástico quebrado por el frío, porque tiene piezas, tiene presión, tiene puntos débiles, pero esto es ingeniería brutalmente simple, un palo y química sólida en la punta. No hay software que actualizar, no hay batería que cargar, no hay resortes que se rompan. Es verdad física y por eso no desapareció, retrocedió. Se convirtió en un objeto discreto, relegado a los márgenes, pero indispensable cuando importa. Sigue encendiendo hogueras, barbacoas, chimeneas, velas, camping gas, estufas, fuegos de emergencia. Sigue siendo el plan B de millones de hogares. El fuego barato y universal, que no pide cobertura, ni enchufe, ni permiso. Y hoy además la cerilla ha mutado. Existen unas cerillas de supervivencia, capaces de arder con viento salvaje, bajo lluvia intensa,
e incluso tras mojarse. Son literalmente la última línea de defensa cuando la tecnología se queda sin voz. Porque hemos pasado de temer a la oscuridad a olvidarnos de que existe. Pero la oscuridad sigue ahí, esperando pacientemente a que se apague la luz artificial. Y te lo aseguro, si un día el mundo digital se detiene y el frío vuelve a morder como mordía hace cientos de miles de años, darías tu dinero, tu oro y tu orgullo tecnológico por tener una sola de estas pequeñas cajas de cartón en el bolsillo. Porque la civilización al final no se sostiene con pantallas, se sostiene con calor, con luz, con fuego. Y si te ha gustado esta historia, tienes que ver mi vídeo sobre la historia de la cama, porque vas a descubrir que, bueno, tu mueble más cómodo nació como una auténtica pesadilla. Haz clic aquí para verlo. Y si quieres hacerte una maratón con la historia oculta de las cosas, tienes que ver mi lista de reproducción El origen de todo. Caucho, patata, tabaco, jabón, barco, pegamento, vidrio, la historia del espejo, la historia de casi todo. Muchos vídeos que te van a encantar, te la recomiendo de verdad. Y si quieres dosis diaria, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí encontrarás contenido cada día de historia y también de ciencia. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.